Hoy vamos a contar la historia de un hombre que tuvo una tarea, de verdad, imposible. Tenía que darle un mensaje de perdición a su propia gente, una advertencia que, como se imaginarán, nadie, pero nadie quería escuchar. A ver, pónganse en su lugar por un segundo. ¿Qué pasaría si el trabajo de alguien fuera, literalmente, predecir la caída de su propia nación? Y ojo, no hablamos de un análisis político, Hablamos de una convicción divina que chocaba de frente con todo, con el patriotismo, con la esperanza. Pues bueno, esa fue la carga pesadísima de Jeremías. Ok, empecemos por el principio. ¿Dónde estamos? En el reino de Judá. La situación es crítica, la nación está a punto de colapsar. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, vamos a ver la primera gran, digamos, confrontación pública de Jeremías. Miren, el ambiente político era, súper tenso. Y para entender esto, hay que saber que el templo no era un edificio más. No. Era el corazón de la identidad nacional, el símbolo de que Dios los protegía. ¿Y Jeremías dónde decide soltar su mensaje? Justo ahí, en el centro de todo. Y lo que dice es una bomba. ¡Wow! Para que entendamos el peso de esto, Silo había sido el centro religioso anterior y ya estaba en ruinas, destruido. O sea, comparar el glorioso templo de Jerusalén con un montón de escombros era la peor ofensa que se les podía ocurrir, casi una blasfemia. Y claro, la reacción fue inmediata. Los sacerdotes, los otros profetas, todos pidieron su cabeza. ¡Que lo maten! Lo acusaron de traidor. Pero aquí viene un giro interesante, porque los príncipes y la gente común lo defendieron y lo declararon inocente. Así que, por esta vez, la libró. Bueno, si pensaban que eso fue intenso, agárrense, porque el conflicto sube de nivel. Ya no es una advertencia general. Ahora viene un consejo tanto político como religioso que para muchos sonaba a traición pura y dura. Rendirse ante una potencia extranjera. El mensaje de parte de Dios era súper simple y directo. Sométanse al yugo de Babilonia para poder sobrevivir. Y para que a nadie le quedara duda o pudiera ignorarlo, Jeremías hizo algo radical. Se construyó un yugo de madera, sí, como el de los bueyes, y se lo puso en el cuello. Así caminaba por la ciudad. Imaginen la escena, un símbolo viviente de sumisión. Y aquí es donde vemos un choque de trenes, un choque de narrativas. Por un lado, tenemos el mensaje de Jeremías, sométanse a Babilonia. El cautiverio va a durar 70 años. Una realidad dura, ¿no? Y por el otro, el mensaje de los falsos profetas. Tranquilos, Dios va a romper el yugo de Babilonia. En 2 añitos estamos de vuelta. Un mensaje mucho más popular, más optimista. La pregunta era obvia, ¿a quién creerle? Y bueno, la tensión explota en un enfrentamiento público. Un falso profeta, Ananías, desafía a Jeremías delante de todos. Y no solo con palabras. Le arranca el yugo de madera del cuello y lo hace pedazos. Un show total. Pero la respuesta de Jeremías es helada. Le dice que Dios va a reemplazar ese yugo de madera por uno de hierro. Y remata prediciendo la muerte del propio Ananías antes de que termine el año. ¿Y qué creen? ¿Ananías murió? Ahí ya debería haber quedado clarísimo quién decía la verdad. Pero, increíblemente, ni siquiera una profecía cumplida bastó. El rechazo siguió, y esta vez vino de la persona más poderosa del reino, el rey. Y lo que hizo fue, quizá, el acto de desafío más claro de toda esta historia. Resulta que a Jeremías lo meten preso, pero él no se rinde. Si no puede hablarle a la gente directamente, bueno, pues que su mensaje quede por escrito. Así que llama a Baruc, su escriba de confianza, y le dicta absolutamente todas las advertencias de Dios. Y este rollo de papiro se vuelve casi un personaje más en la historia. Fíjense en su recorrido. Primero, Baruc lo lee en voz alta en el templo, para que todos escuchen. El mensaje causa tanto revuelo que llega a los príncipes, y ellos también quieren oírlo. Y de ahí, el rollo sigue subiendo hasta llegar a lo más alto, a las manos del mismísimo rey Joacim. Y aquí vemos la reacción del rey. No discute, no debate, nada de eso. Su respuesta es un acto físico, un acto de desprecio total. Imaginen la escena. Está sentado junto a un brasero, para el frío. Le leen unas columnas del rollo, y él, con toda la calma del mundo, agarra una navaja, corta ese pedazo y lo tira al fuego. Y así sigue,
columna por columna, hasta que no queda nada. Lo quemó todo. ¿Y qué hace Jeremías? ¿Se da por vencido? Para nada. Y este es un punto clave. Su reacción demuestra que no se puede destruir tan fácil un mensaje divino. Simplemente agarró otro rollo, llamó a Baruc y le dictó todo de nuevo. Y no solo eso, le añadió muchas otras palabras semejantes. La lección es clara. Puedes quemar el papiro, pero no la palabra. Y justo aquí, cuando todo parece pura perdición, cuando la oscuridad es total y la destrucción es inminente, la historia da un giro que nadie se esperaba. De repente, en medio de las ruinas, aparece un mensaje de esperanza. Para que entiendan el contexto, esta es la hora más oscura. Estamos en el último año del rey Sedequías, el año final antes de la caída. El ejército de Babilonia rodea a Jerusalén. La gente se muere de hambre, no hay salida. Y mientras tanto, el profeta que lo advirtió todo está en la cárcel. De verdad, es el punto más bajo que se puedan imaginar. Y en ese momento de desesperación total, Dios le pide a Jeremías que haga algo que suena completamente absurdo: comprar un terreno. A ver, piénsenlo bien. Comprar una propiedad en un reino que está a punto de desaparecer, un campo que seguramente ya estaba ocupado por el enemigo, o sea, financieramente hablando, era una locura. Pero claro, aquí está la clave de todo. No era una inversión inmobiliaria, era un acto de fe, un símbolo súper concreto para demostrar que él de verdad creía en su propia profecía, que la gente algún día iba a volver del cautiverio. Estaba literalmente apostando su dinero a que el futuro que había predicho se cumpliría. Y junto a ese acto de fe venía una de las promesas más potentes, la de un nuevo pacto. La idea era que, en el futuro, la relación con Dios ya no seguía a través de leyes escritas en piedra, sino algo mucho más profundo, más personal, una ley escrita en la mente y en el corazón, la promesa de que todos, de verdad, lo conocerían. Y con esto llegamos al final, a la conclusión devastadora de la historia, el momento en que todas, absolutamente todas, las advertencias de Jeremías se hicieron realidad. El asedio de Babilonia, que finalmente doblegó a Jerusalén, duró 1 año y medio. Imaginen eso, 18 meses de hambre, de miedo, de sufrimiento, que terminaron con la caída de la ciudad, tal y como se había predicho. ¿Y qué pasó con los protagonistas? Bueno, el rey Sedequías fue capturado, tuvo que ver cómo ejecutaban a sus hijos y luego lo dejaron ciego antes de llevárselo a Babilonia. Un final terrible. Jerusalén, sus muros derribados, la ciudad quemada, el templo saqueado. ¿Y Jeremías? Pues en una ironía tremenda, los babilonios lo liberaron y lo trataron bien. Parece que los conquistadores sí le prestaron atención. Y así se consolida su legado como un verdadero profeta. Las advertencias más terribles se cumplieron al pie de la letra. Y aquí está la gran paradoja. Fue precisamente porque acertó en todo lo malo que sus profecías de esperanza se volvieron creíbles. La lógica era simple: si tuvo razón en la destrucción, seguro también la tendría en la restauración. Y así termina esta historia, una historia de hace miles de años, pero que nos deja con una pregunta que sigue tan vigente como siempre. ¿Cuál es el precio de decir una verdad que nadie quiere escuchar? Una pregunta sobre el valor, la convicción y lo que pasa cuando te atreves a ir en contra de todos.